ayudarnos a comprender asuntos tan complejos como la seguridad en una industria de este tipo, tenemos con nosotros esta noche al ingeniero Sonny Mercedes, presidente de Mercon, una firma que ofrece precisamente soluciones de seguridad industrial. El ingeniero Mercedes tiene además un máster en prevención de riesgos laborales. Le agradecemos que se haya tomado el tiempo para acompañarnos esta noche, señor Mercedes. Un gusto. En principio queremos que nos ayude a recabar datos, que nos ayuden a entender de alguna manera, sin poder, por supuesto, establecer qué fue lo que ocurrió acá. ¿Qué sabemos de este tipo de accidentes, de este tipo de tragedias? ¿Algún antecedente que haya ocurrido en República Dominicana? ¿El tipo de combustible, cómo ocasiona este tipo de tragedias tan atroces? Bien, lo primero que tenemos que saber es que cada operación es diferente. En las operaciones industriales, cuando se trabaja a nivel de producción, a nivel de manufactura, va del proceso en que se esté realizando, también va a depender dónde está ubicada la facilidad, lo que lleva a riesgos que son intrínsecos de cada operación. Entonces, no podemos hablar específicamente qué ocurrió acá, porque estaríamos especulando. En ocasiones como esta, lo principal es primero hacer una investigación de qué ocurrió, lo que se llama una investigación de accidente, sí, para entonces determinar hechos que sean comprobables. Porque especular de una situación, desinformar, no es la responsabilidad ni siquiera mía o de las personas que están en ese medio. Lo importante es primero saber qué ocurrió y tener la oportunidad de aprender de ese hecho para que no se repita en otra facilidad. Hablaba usted de una palabra que entendemos clave para este tipo de situaciones esta noche, que es riesgo. Y cuando hablamos de riesgo, por supuesto, está atada, viene una detrás de la otra parte de la prevención. Hay distintas formas de prevenirlo desde el punto de vista del empresario, desde el punto de vista de un trabajador y también desde el punto de vista de las autoridades. Empecemos desde el punto de vista empresarial. Alguien que tenga una empresa, tanto de este tipo como cualquier otra, que utilice, por ejemplo, gas natural o GLP, ¿cómo puede prevenir que situaciones como esta ocurran? Bueno, lo primero que tiene que tener la empresa es una gestión preventiva, como bien establecemos. Toda empresa debe comenzar identificando los riesgos que tiene su operación, determinar el alcance donde ese riesgo va a impactar, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa, y determinar medidas de control, de mitigación. Y algo muy importante es darle seguimiento a esas medidas. Normalmente tenemos una regulación que ya establece la necesidad de tener planes de emergencia, donde los trabajadores, la misma empresa trabaja en equipo para poder tener una acción preventiva antes de que ocurra el hecho y también lo que se llama una mitigación durante el hecho. Entonces, el primer paso es la preparación. Si no hay una gestión preventiva dentro de la organización, si no hay una cultura y a mí me gusta mucho referirme a ciertos paradigmas que tenemos, las personas lamentablemente en nuestro país siempre ponemos el candado después que roban. Es una frase que tenemos. Pero si ya sabemos que tenemos riesgo asociado, usamos gas natural, usamos GLP, usamos gasolina en nuestra operación, tenemos que adecuar nuestra operación a poder responder a cualquier emergencia que ocurra en el momento de que normalmente la operación no se ejecuta de la manera esperada. Entonces todo comienza con la preparación. Yo pienso que es importante empezar a aclarar, aunque por supuesto la investigación está en curso, ingeniero, desde la perspectiva suya, que es un experto en esta materia, ¿cómo ha visto la respuesta que ha tenido la empresa que esta compañía estaba en plena operación cuando ocurrió la emergencia, cuando ocurrió el escape? Aún no sabemos qué fue lo que ocurrió, pero de momento sí podemos decir que hay 6 víctimas, que hay aproximadamente 75 personas heridas. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen desde el punto de vista de cómo actuó tanto la empresa como cómo actuaron los empleados? Bueno, desde mi punto de vista profesional, la magnitud de ese evento hubiera muchísimas víctimas. Tener solo 6 víctimas, una es demasiado. Decimos en prevención que una sola persona que muere es demasiado. Pero obviamente hay una gestión preventiva que se realizó, hubo una evacuación del personal, la mayoría de las personas, por no decir todas, respondieron al llamado de emergencia, salieron, porque no tengo recuerdo reciente de una emergencia que haya sido de esta magnitud, y estar hablando de 5 de 6 víctimas en los reportes preliminares. Obviamente hubo una gestión preventiva que se realizó en el momento de la emergencia. Tengo entendido que en el momento de la emergencia había cerca de 600 personas trabajando y obviamente
no tenemos una cantidad de víctimas asociadas. Entonces yo entiendo, pero obviamente estos son conjeturas que tenemos, estamos especulando. Claro. Entiendo que se hizo el trabajo, pero prefiero no hacer un comentario en esa parte hasta que la autoridad de la misma empresa puedan dar una respuesta, claro, porque no es conveniente tan cerca de este momento hacer una declaración que pueda ser malinterpretada. Pero obviamente toda empresa que tiene una operación que conlleva riesgo hace una gestión preventiva, y en nuestro país algunas empresas lo tienen, otras no lo tienen. Y se pudo haber sido mucho peor. Potencialmente pudo haber sido mucho peor. Hay otra perspectiva, ingeniero, que es la perspectiva de cómo actuaron y cómo deben actuar las autoridades. Desde ya se dice estas industrias que han quedado, que se instalaron quizás hace décadas, cuando la ciudad no había crecido, que no había llegado todavía a aquella densidad poblacional que hoy en día las arropa. Pero ¿qué pueden hacer las autoridades con estas industrias? ¿Deben sacarlas de esos lugares? ¿Qué deben hacer en este caso? Bien, en primer lugar, obviamente todo asentamiento humano alrededor de una zona industrial es lo que llamamos lo que se llamaría una zona de vulnerabilidad. Toda persona asentada alrededor de la industria es vulnerable. Y también la operación, con los riesgos que conlleva, va a afectar a esa persona. A nivel gubernamental, a nivel estatal, debe haber políticas. No quiero opinar en ese aspecto de qué debe hacer el Estado, porque eso depende de las políticas que tenga el Estado a ese respecto. Ahora, a nivel municipal, a nivel personal, toda persona debe saber que cuando él se ubica, se localiza al lado de la operación, está compartiendo el riesgo que hay en esa operación. Y obviamente debería estar al tanto de qué se debe hacer y responder en el momento de una emergencia, de qué debe hacer cuando se presente esa emergencia. Bien, bueno, pues le agradecemos mucho, ingeniero, que nos haya acompañado, ingeniero Sonny Mercedes, quien es especialista en seguridad industrial. Son muchos los elementos que van a seguir explorándose, y coincido con usted en mantener desde la perspectiva de la objetividad el análisis de lo que está en proceso aún. Sabemos que estamos hablando de vidas, y eso es delicadísimo, delicadísimo. Hay que valorar el trabajo que están haciendo allí los cuerpos de rescate, los cuerpos de seguridad, y desde luego vamos a estar, por supuesto, nosotros como medio de comunicación muy atentos de llevarles a ustedes en sus casas, en donde quiera que nos vean, la información veraz, objetiva, sin aventurarnos, como decía el ingeniero, en hacer hipótesis, porque para los expertos su trabajo, ¿cierto, ingeniero? Claro, claro. Bueno, pues en un momento como este, lo importante es primero saber por qué ocurrió el hecho, hacer una investigación, y posteriormente aprender de ese hecho para que no se repita en un futuro ni tengamos más víctimas. Son muchas las preguntas que tendremos que responder en los próximos días, así lo haremos. Muchísimas gracias, ingeniero Sonny Mercedes, por habernos acompañado esta noche.